estaba comentándole a nuestros amigos que para quien no vive en Venezuela no es fácil entender cómo es hoy el día a día en tu país. Mira, no es fácil. No solo no es fácil, porque una de las cosas que hacen más dañino el día a día del venezolano es la incertidumbre, ¿no? Más allá del hecho de que Venezuela es un caos y sectores de Venezuela, el interior del país es un caos muchísimo más profundo que el que se vive en Caracas, es esta sensación de incertidumbre, ¿no? Esta sensación de vacío, porque ya cuando esta esperanza bufa, ya el sentido común la está golpeando y ya se le empiezan a ver las costuras de esta ridiculez que fue este asunto Guaidó y a todo este chiste, ya por fin se hace masivo el entendimiento de ese problema, de esa realidad. Vuelve la pregunta de la gente, ¿y entonces qué? ¿Hacia dónde vamos? Y es una pregunta que es muy difícil debido a la situación general del país, es una situación bastante complicada en la que estamos, y desde la orfandad política hasta la oferta constante de impunidad y de traición y de lo podrido, porque la oferta de lo podrido es una de las cosas que más tiene que preocupar al venezolano. El venezolano común está tan desesperado por sobrevivir y por intentar huir de Venezuela que no termina de entender que es bastante fácil recuperarla. Y eso es, por más absurdo que parezca, una realidad muy plana, porque se basa en eso, en entender que dejemos dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y lo que nos mantiene hasta aquí. Y este asunto de esta presidencia interina y todo esto marca un hito, un punto muy especial, lo que sucedió aquí el 30 de abril. El 30 de abril nosotros vimos este show para liberar a Leopoldo López y vimos cómo se mintieron, se dijeron tantas mentiras, tantas cosas, y en la calle se perdieron vidas y se usó gente, pero eso dejó un subtexto, ¿no? Dejó una realidad. ¿Cómo iba a quedar el país si ese chiste hubiese caminado hacia algún lado? Era simplemente un entramado criminal para quitar una fachada y poner otra y dejar toda la estructura podrida en el ejercicio del gobierno, que es una cosa que tiene que asustarnos más todavía para el que sí está entendiendo la situación. Para el que sí está entendiendo la situación, tiene que irse y hacerse la pregunta grande de por qué no terminamos de poner atrás a todo ese país que lo que quiere es seguir revolcándose en la sociedad de cómplices, es seguir manteniendo un esquema delincuencial como hecho de gobierno. Y es ahí donde se hace fácil, de nuevo, la recuperación de Venezuela. La recuperación de Venezuela parte por entender que esa sociedad de cómplices que nos tiene aquí tiene que desaparecer, tiene que desmontarse, tiene que ponerse a un lado, porque lo que quedó claro de ese 30 de abril es que lo que busca gobierno y oposición es mantener la cochinada y cada vez en un nivel más amplio y más profundo, y una cochinada que cuente con el aval de los socios que se comprometieron en nuestro auxilio. Sí, porque yo hace años que te escucho decir, quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Y eso está ahora perfectamente demostrado. En todo, hasta qué fue Bachelet a Venezuela. Hay una eurodiputada que escribió un tuit brutal. A eso vino a Venezuela, señora Bachelet, a intentar blanquear a la tiranía, llamando presidente al usurpador y gobierno a sus secuaces, a culpar a las recientes sanciones internacionales del hambre y la miseria inducidas por el chavismo durante años. Es usted un títere vergonzante, lo dijo Beatriz Becerra. Sí, y respetó a la señora. Lo preocupante es que crean que podía hacer alguna otra cosa Bachelet. Lo preocupante es que alguien en este país haya tomado como importante la visita de Bachelet. Lo preocupante es que esa estructura política que se viste de oposición, esa estructura que anda por allí, esa estructura en la que
viene todo este asunto Guaidó y todas estas cosas, hizo lo posible porque ella viniera. La han validado, la han legitimado, y una operadora del Foro de Sao Paulo, una mujer amamantada por las ideas de Fidel Castro, que vas a tener este resultado, pues. Entonces este resultado no tiene por qué sorprender tampoco a esa estructura política. Ya la gente que crea que la señora Bachelet legitimó y vino, no. La señora Bachelet llega al país a solicitud de un acuerdo de gobierno y oposición para hacer exactamente lo que hizo. Demostrar que en Venezuela existe un equilibrio de poderes con un presidente y una asamblea nacional. Para más aprovechó de legitimar a la asamblea constituyente. Es decir, vino a hacer todo lo que la revolución exige y todo lo que la oposición aplaude. Hizo bien su tarea. A la perfección, y con todas las payasadas y con todo el dolor del país que sufre, ¿no? Porque ella tuvo contacto con la realidad de los presos políticos, con parte de la realidad de los presos políticos. Hay un caso ahorita que me pega. Ustedes saben que yo soy muy amigo de Vasco da Costa. Vasco da Costa, que ha sufrido toda clase de torturas, tiene un tumor en un ojo. Un tumor. Está a punto de perder el ojo y no sabemos si el tumor es maligno y dicho tumor pueda tomar el cerebro, lo propio del cáncer. Entonces, debido al caos que existe en nuestro país hoy, hacerle el examen necesario, no, por supuesto no está en el sistema hospitalario regular y ya no está en el sistema de clínicas privadas en el país, porque no se otorgan los dólares y no es negocio traer este tipo de exámenes, y hasta ahora se le complica muchísimo más la situación a Vasco, ¿no? Y ese es un pequeño detalle, ¿no? Entre un mar de situaciones de distintos presos políticos torturados, vejados, sin juicio, entre el mar de desapariciones, en el mar de desapariciones selectivas, en los asesinatos, en las marchas y las protestas. Cada una de esas cosas, por supuesto que Bachelet la vio y vivió el dolor de esas víctimas y el dolor de las familias. Y eso es lo que ahora quieren aplaudir. Ella vino y dijo esto, y vino y legitimó la Asamblea Constituyente, y vino y legitimó al gobierno de Maduro, y llevó a Guaidó a lo que es presidente de la Asamblea. Más nada. A eso vino y esos son los frutos. Ahora, Guaidó también se está enfrentando a algo que, aunque era un secreto a voces, no se hablaba mucho, que es el tremendo desfalco que se ha hecho con el dinero recaudado para ayudar en Colombia. Fue en el festival ese tan grande que hubo, y la ayuda humanitaria. ¿Por qué recién ahora se sabe? O sea, se da tan a la luz. Se da tan a la luz porque un reportero de apellido Avendaño hizo un reportaje de lo que todo el mundo conocía. Bueno, le puso nombres a las personas vinculadas a lo que cualquiera que se preocupara por la situación del país lo tenía como evidente, pues. Llevamos más de 2 meses oyendo a estos militares que decidieron acompañar el absurdo y se fueron, cruzaron la frontera y llegaron a Colombia. En Colombia fueron recibidos por el gobierno colombiano, el cual distribuyó la carga de lo que significaban estas personas allá, y el gobierno colombiano asumió los costos que significaban un grupo de militares en 2 hoteles, el ACNUR o otro ente multinacional decidió hacer lo propio con otros 2 hoteles, y otros 2 hoteles recaían en esta administración del gobierno interino. Entonces esa administración del gobierno interino simplemente no pagaba el hotel, pues. Y eso era un escándalo a voces. ¿Y qué pasaba con eso? Resulta que Guaidó se acaba de enterar y que el embajador tenía una investigación de hace 2 meses que sí le dijo Guaidó, pero Guaidó no quiso escuchar. Bueno, el asunto es que eso es lo normal de lo que iba a pasar, porque es lo mismo de por qué no iba a funcionar el proyecto Guaidó, porque nada de eso está bien, todo eso está podrido.
estamos hablando de que se quiere recuperar al país con lo que han vestido de democracia esta desgracia. Gente que entregó al país, gente que le dijo al venezolano promedio, ven, vota en este sistema viciado, vota con este aparato que es totalmente ilegal, con este aparato que es absolutamente contrario al hecho de la palabra elecciones, al hecho de la votación. Y le hicieron creer a la gente que eso era positivo. Con eso se vistió de democracia esta desgracia, se permitió todos estos años de destrucción de Venezuela y usaron a la gente para aplaudir esta realidad. Entonces, es lógico que esta gente que entregó el país se roben hasta se roben hasta mira, se roben la ayuda humanitaria. Es lógico que lo hagan. Bueno, ahora la representante Rosana Barrera dice que esto está organizado por el gobierno de Maduro, que es una trampa que preparó el régimen para dañar la imagen de ellos. Sí, y después lo tendrán que decir más grande y dirán, mira, es otra trampa la que hizo Maduro ante el escándalo de la nueva directiva en PDVSA, la cual tiene una serie de vínculos y hay un dinero que corrió por otro lado, y es otra trampa del gobierno de Maduro. Mira, Jenny, nada del país que ayudó a vestir de democracia esta desgracia va a ser algo positivo para Venezuela. Punto. La gracia es que nosotros tenemos... No, perdona, que hay una frase que a mí me gusta repetir para que la gente entienda esta realidad. Esa sutil diferencia entre los delincuentes que teníamos, los criminales que tenemos y los delincuentes que quieren volver. Eso es todo lo que hay. También Vecchio y su hermano son acusados por corrupción en PDVSA. Sí, y ahí serán números de verdad importantes. De 6 millones de dólares. Exacto. Y ahí serán números importantes. Y cada vez los números serán más grandes. Hace tiempo, Jenny, poníamos el punto más grande quizá de lo que pudieran ser los escándalos de esta administración, de la administración especial que nació el 23 de enero. Cuando aquí se plantea el hecho de recuperar la cantidad salvaje de millones que el chavismo ha extraído de Venezuela, una de las cifras de lo que aparece como eventual monto a recuperar de manera inmediata son 300.000 millones de dólares. Okay. Aquí esta administración, con una ley de la Asamblea Nacional, propone que se le cancele el 30% del monto recuperado a un bufete que se encarga de eso. Entonces saquen la cuenta de el 30% de 300.000 millones de dólares. Y ahí sí van a ver números bien interesantes con respecto a lo que se juega. Esa es la realidad que Venezuela vive. Venezuela es un país tan extraordinariamente rico, con un potencial tan extraordinariamente rico y con una estructura política, comunicacional tan increíblemente contaminada que ha permitido todas estas cochinadas. Y todavía la sigue avalando. Maduro vendió 7.4 toneladas de oro por un valor de 300 millones de dólares para refinarlo en África. Dicen que ya vendió el 40% del oro venezolano. Cuidadoso y más. Cuidadoso y más. Se refina en África para poderle quitar la huella de que es oro monetario y entra en circulación a través de Turquía y de cualquiera de los socios aparte. Tiene mucho tiempo en eso ya. Claro, para evitar las sanciones que puso Estados Unidos a la venta de oro en noviembre. Exacto. Entonces ya es algo que tiene un tiempo corriendo, ya es una decisión que tiene mucho tiempo funcionando, por eso es que siempre es importante tener claro que cada día que dure el proceso revolucionario es un día más de hambre en el mañana del venezolano. Bueno, decir que un día no. Cada día multiplícalo por 100, por lo menos, en el futuro de Venezuela. Si no se hace lo correcto, pues siempre hay que poner un punto muy aparte, hacer lo correcto, porque parte de la propuesta que maneja la estructura política nacional está en no hacer lo correcto, está en simplemente quitar una cara, volver a un esquema de socialdemocracia, junto con una mayor inyección de socialismo, y no hacer nada en pro de lo correcto para el país. Por lo tanto, no habría orden, no habría recuperación económica, no habría visión de desarrollo, no se sentarían las bases necesarias para procurar
la libertad del mañana y el desarrollo de la nación. Todo eso pasa si se decide hacer lo correcto. Si se hace lo correcto, que es entender la realidad del peso de lo que ha significado esta tiranía, el grado de la contaminación ideológica que hemos vivido. Si se entienden esas realidades, nosotros podemos avanzar en lo correcto y por lo tanto reconstruir a Venezuela. Pero nada de esas palabras cuadran dentro de la estructura política que hizo posible esta desgracia. Y eso el país tiene que terminarlo de entender. Nada que tenga que ver con verdadero desarrollo, futuro, progreso, libertad, depende de la estructura política que vistió de democracia esto. No es solo el problema de las reservas de oro. Ahora el gas natural, libre de impuestos para Rusia, para la petrolera estatal rusa Rosneft, van a estar exentos de gravámenes sobre el valor agregado y de aranceles a la importación. Sí. Eso es otro gran vacío de dinero para Venezuela. Sí, es otra pérdida y es otra parte del proceso de endeudamiento con los sospechosos habituales. Pues cada tipo de negociación... pagando favores. Sí, cada uno de estos tipos de negociaciones, mira, tener un voto de censura en el Consejo de Seguridad de la ONU cuesta, pues, cuesta. Entonces ese veto que pueden poner Rusia y China hay que pagarlo. Y se paga con el futuro de Venezuela. Claro, es la única manera. Pero China dicen que está retrocediendo en términos de exposición financiera, mientras que los rusos han adelantado, han duplicado la apuesta. Tómalo por turno. Esto? Tómalo por turno. Antes de que China hiciese las primeras inversiones, los rusos habían hecho las primeras. Cuando se dijeron que los rusos se cansaron y estaban intentando ver cómo manejaban este asunto, los chinos hicieron las suyas. Entonces, un ratico tú, un ratico yo. Claro, ahora me toca a mí, después sí, total dinero hay para todos. Total dinero hay para todos y oportunidades en Venezuela hay para más. Por eso es que vemos esa rapiña que existe, que ese no entender para el venezolano, no entender lo que vale Venezuela, para los que están destruyendo Venezuela, sí entender que ahí hay, y ahora es cuando pueden seguir sacando y extrayendo y destruyendo. Y todo depende de que el venezolano termine de entender, uno, que es importantísimo, es socialismo. 2, está el colaboracionismo. 3, no existe salida ni jurídica, ni electoral, ni legislativa. 4, tenemos un socio y un aliado, socio de los Estados Unidos, un aliado extraordinario en Brasil, y son lo único con lo que contamos para salir de esta realidad. Eso cierra una cosa que queda clara. No podemos solos, la salida es por la fuerza, y es necesaria la imposición de la fuerza en el mañana para poder poner orden en lo que va a quedar de Venezuela. Es bastante desolador un solo país como Estados Unidos y un aliado como Brasil y tantos buitres desangrando a Venezuela gota a gota. Sí, y mira, no tiene nada de extraordinario. De verdad no tiene nada de extraordinario cuando uno sincera. ¿Por qué? Porque los países tienen sus intereses. Lo que motiva distinto en el caso de Brasil y en el caso de los Estados Unidos, en el caso puntual de Brasil, es el hecho de que está Bolsonaro, y Bolsonaro está consciente del daño que hizo el Foro de Sao Paulo y el peligro que significa en su frontera sur tener un gobierno de este tipo o un país que se declare formalmente como Estado fallido. En su frontera norte, perdón. Entonces, eso es por el lado de Brasil. En el caso de los Estados Unidos, va más allá de la propia decisión del presidente Trump, porque es entender y ver a Venezuela como amenaza. No, el problema no es para ellos lo que esté sufriendo el venezolano o el hambre, o como bien decía el presidente Trump en una entrevista reciente, que ni acceso al agua, siendo uno de los países más ricos. El problema real está en la amenaza potencial de lo que significa Venezuela. Si se entiende eso y se entiende que existe en Venezuela algún tipo de posibilidad de volver a estructurar un gobierno que sea responsable por Venezuela, nosotros encontraremos la salida. Mientras no exista la posibilidad de que en Venezuela exista un real
cambio estructural y que vengan a asumirse las responsabilidades de lo que significa Venezuela, no importa ni siquiera la voluntad del aliado ni la voluntad del socio. No habrá manera de hacer esto. Hay un proceso tan peligroso hoy a nivel global, tan peligroso, lo que está sucediendo en Medio Oriente es tan delicado, que siempre hemos jugado a la idea de que si sucede algo en Irán tiene que ser atendido el asunto de Venezuela. Y el asunto de Venezuela está tan mal políticamente interno que hasta lo que suceda en Irán puede beneficiar a la tiranía comunista que está impuesta en Venezuela por la necesidad de mantenerla en una mediana paz. Estamos ante esa realidad debido a la salvaje complicidad a la que ha entrado la oposición. Entonces, esa salvaje complicidad, la cual desde hace años hemos denunciado en esa pequeña frase, quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja, ya está empezando a resonar y a entenderse dentro de los tanques de pensamiento de los Estados Unidos y Brasil. Están entendiendo que esa estructura de oposición simplemente hace lo imposible para desmantelar el proceso revolucionario. Trabajan para mantenerlo, para solidificarlo, para vestirlo de democracia, para eso trajeron a la Bachelet, para vestirlo de legitimidad. Entonces cada una de esas cosas empiezan a sonar y empiezan ya por fin a comprender que en Venezuela, en la estructura política no es un asunto de buenos y malos, sino de malos y sus socios. Cuando eso queda claro, podremos ellos empezar a buscar nuevos aliados en Venezuela, y en Venezuela dependerá que esos aliados ganen algo de visibilidad, respaldo y respeto por parte de la población. ¿Por qué sigue diciendo Guaidó que el 80 o 85% de la Fuerza Armada está a favor de un cambio? Sí, eso es verdad. Un cambio que no lo incluye a él. Un cambio que no lo incluye a él. No incluye a nada de la estructura política. Mira, la Fuerza Armada es como que da a entender que estarían a favor suyo. Claro, cada quien arrima sus brasas hacia el lado que les interesa. Lo cierto es que, como hemos dicho en otras ocasiones, lo que queda de Fuerza Armada, las facciones de la Fuerza Armada venezolana que pudieran de verdad buscar ese cambio, por supuesto no están con el gobierno, rechazan al gobierno, pero seguirán siendo obedientes al gobierno porque la Fuerza Armada no puede quedar acéfala, pues necesitas un jefe y necesitas mantener la representación de un país, o si no te divides y te enfrentas en guerra civil. Y todavía eso no es algo que Venezuela tiene que evitar a toda costa. El asunto es que lo que va quedando de esa Fuerza Armada, esas facciones de la Fuerza Armada que quieren un cambio de forma de gobierno, quieren un cambio real, no van a hacer absolutamente nada en pro de esa estructura política. Eso ya se sabía, pero lo que pasó el 30 de abril, esa manera tan salvaje de mentirles, salir en un video en la madrugada y decirles, mira, estamos aquí en La Carlota, y lo que estaban era en el distribuidor de la autopista, no dentro de la base militar. Eso hizo que cualquier militar que en algún momento pensara en coquetear con eso, dijera, no, yo me bajo de esto, pues tú ni siquiera eso puedes decir, ni decir una verdad. Estaba viendo que Padrino López, dice, se resiste a irse de la Fuerza Armada venezolana como traidor. ¿Qué hay de cierto en que Maduro lo quiere sustituir como del Ministerio de Defensa? Mira, no es tanto que Maduro lo quiera sustituir, es que tienes que sustituirlo. Padrino va para más de 6 años como ministro de la Defensa. Eso en este país no es posible. Aquí nosotros los ministros de la Defensa es un puesto que se rota. 1 o 2 años dura un ministro de la Defensa, máximo 3. Padrino ya lleva 6 años, igual que los que tuvo Maduro como canciller de la República. Son cosas realmente absurdas, ¿no? Por supuesto que Padrino tiene que irse porque asiste también otra presión militar natural de el militar en nuestro país. Ve el Ministerio de la Defensa como un puesto más al cual tiene derecho a ascender. Eso es algo que puede sonarle raro a muchos países donde el Ministerio de la Defensa, por supuesto, puede ser ejercido hasta alguien que no sea militar. Pero aquí en nuestro país el puesto de Ministro de la Defensa se toma como un rango más al que puede ascender, la cúspide de la carrera. Y esa presión existe, pues. Y Padrino ha sabido manejarla
a través del proceso de putrefacción en el cual está sumida la Fuerza Armada, en este número increíble de generales que han sido ascendidos últimamente. También existen generales que tienen la tentación de tener ese ascenso al ministerio. Ahora, la relación con Maduro fue cuando se rompió un poco con esa famosa Operación Libertad que después dio marcha atrás. No, para nada. ¿O no tiene nada que ver eso? No, eso es una gotica más al vaso de agua, ¿no? Son múltiples las situaciones, son múltiples los intereses. Hay que ver también la otra parte de lo que son los controles del asunto del narcotráfico. Una vez nosotros lo dividíamos, ¿no? Explicábamos que el gran proceso del cartel de narcotráfico en el cual está involucrada la Fuerza Armada pudiese también tener una división en dos partes. Una parte del cartel que está involucrada a cosas aún más feas, a tráfico a cosas que están vinculadas con terrorismo, a tráfico de armas, a eso que es la amenaza que significa Venezuela. Y hay otra que está dedicada al enriquecimiento, al robar, al tener dinero, al hacer dinero, al lavar, al traficar, al proceso natural de ese negocio sucio. Bueno, entonces eso genera un conflicto también interno, no solo dentro de la Fuerza Armada, sino dentro de la estructura de gobierno y en la estructura de socios que se encargan de lavar y de vestir de democracia. Y cada uno se va enredando en un círculo aparte, ¿no? Y por eso es que se va sobreviviendo. Porque ¿cómo te quito yo para montarme si yo estoy igual de podrido que tú? ¿Cómo hago yo para intentar hacer esta negociación si yo también estoy mal visto por los Estados Unidos? ¿Cómo hacemos esta cochinada para que no se vea tan asquerosa? Lo que intentaron hacer el 30 de abril. No se puede hacer, porque nada de lo que está allí tiene algo positivo. Todo está asquerosamente sucio. Entonces, ¿cómo enfrenta lo que queda de la Fuerza Armada esa realidad, desentendiéndose de todo aquello y encontrándose en el socio y el aliado? Pero para entenderlo también se necesita comprender que no es solo el gobierno el problema, que ese problema que mencionabas, eventual de Maduro, Diosdado, Padrino y cada una de estas cosas, lo mismo lo encuentras en la oposición, como lo explicaba el secretario Pence. Todos tienen ansias de poder, todos necesitan buscar cómo sobrevivir, pasar esto e intentar llevar a Venezuela a que continúe la desgracia, pero con nuevas caras. Sí, también veía que hay grupos armados colombianos que están de la FARC y del ELN, que están reclutando venezolanos que cruzan la frontera para integrar sus filas. Sí, eso es terrible. Es terrible y eso es... Mira, el hambre es uno de los motores que alimentan las revoluciones, ¿no? Entonces, para sembrar la ingobernabilidad del mañana en todo este proceso, recuerda que toda esta gente cree en esos esquemas enfermos de la patria grande y todos estos esquemas que la izquierda ha insuflado en estas cosas, ¿no? Entonces ellos no creen en las fronteras y las fronteras tienen que verse de otra forma, o si no montar una república para ellos. Entonces cada una de estas cosas aprovechan eso. Tú generaste hambre, por lo tanto yo tengo nuevos soldados. Y estos nuevos soldados los enseño a matar, los enseño a odiar, los enseño a obedecer. Y obedecer bajo las normas y la lógica de este tipo de procesos que trabajan con dos estructuras: comunismo y narcotráfico. Claro, les ofrecen ropa, comida, dinero, alojamiento, el teléfono celular. Vida. No es... Le ofreces la vida que no puedes conseguir hoy de ninguna otra manera en Venezuela si tú estás sumido en esos sectores. Porque esos sectores están bajo un proceso de destrucción, Jenny. Lo que se le está haciendo a Venezuela es una cosa realmente criminal en todos los sentidos, ¿no? Y entonces, en el interior del país, donde el daño es más profundo, el comer, el decir vivo, pasa a tener esas propiedades adicionales. También vamos a irnos enterando más adelante cómo, tal como sucedía en Colombia hace años, las familias tenían que entregar a uno de sus miembros como un pago de vacuna, pero un aporte al proceso de la revolución, tanto en aquel tiempo del M-19, del ELN o de la FARC.
y así esa familia podía continuar, porque entregó un pequeño soldado. Eso lo vamos a ir viendo también en Venezuela, siempre y cuando se mantenga esta desgracia y no se haga lo correcto. Es que son cosas que desde afuera Son nos impensables. parecen muy difíciles de digerir, porque pensar que gente que se escapa de Venezuela porque quiere vivir tranquila termina en manos de la FARC o del ELN por ropa, comida y un lugar donde vivir. Ya ni siquiera tienen que Es escapar de espantoso. Venezuela. Ya ni siquiera tienen que escapar de Venezuela. Los estados fronterizos, que como hemos dicho también en otras oportunidades, el gobierno no ejerce gobierno, está en manos de estas agrupaciones criminales, tanto las mafias de estas organizaciones guerrilleras terroristas colombianas, como las mafias mineras, como las mafias de secuestro, como cada una de estas cosas tienen su control de distintas zonas, y el gobierno las tolera y ellos toleran al gobierno, pero el gobierno no gobierna. Entonces, estas estructuras tienen el control en esas zonas, en territorio venezolano. Entonces, ya muchos de esos venezolanos que por hambre pensaban huir, simplemente se accede a la propuesta de estas agrupaciones criminales y se incorporan a ellas. Eso es algo que la revolución planificó de una manera muy clara, por aquello de que Chávez tomaba a cada uno de estos procesos colombianos terroristas como entes beligerantes dentro de la política, y después Santos los terminó de firmar con el acuerdo de paz. Entonces, como vemos, eso ha sido progresivo y llegamos a esto bajo un esquema que no es nuevo. Lo que pasa es que antes el mundo encontraba cómo refugiarse en una mentira, ¿no? Pero lo criminal de estos procesos, lo que hicieron durante todos estos años en Colombia, esta destrucción, esas palabras de una diputada en estos días al tener que aguantar que un criminal como Santrich entrara en el Congreso y ella decir, se supone que en nombre de la democracia yo tengo que aceptar esto, pero yo no puedo tener cerca al hombre que mató a mi familia. Eso es un sentimiento que es generalizado en mucho sector colombiano. Lo que pasa es que pocas personas tienen la oportunidad de decir lo que dijo esa diputada, porque eso es lo que es un diputado, la representación de un país, cuando un país todavía le queda algo de instituciones. En nuestro país nuestros diputados son la representación del gobierno. Para las actividades de estos grupos guerrilleros no son solo cultivo de hoja de coca, No. sino minería ilegal, secuestro, asaltos. Se han diversificado muchísimo. Sí, es una organización Por la criminal impunidad que tiene. completa. Es una organización criminal completa que busca no solo la actividad criminal, busca el poder político. Siempre es muy importante, y ahorita que viene una nueva reunión del Foro de Sao Paulo en Caracas, encontrar ese nacimiento del Foro de Sao Paulo. El nacimiento del Foro de Sao Paulo es frente a la caída del muro de Berlín, frente a la caída de la estructura soviética para seguir alimentando los procesos revolucionarios latinoamericanos, en específico Cuba, y que Cuba se encargara de seguir sembrando miseria en Venezuela. Hay un encuentro político con dos cabezas principales, Fidel Castro y Lula da Silva. Ese encuentro es en la ciudad de Sao Paulo, por eso el nombre de esta organización, pero nace bajo ese esquema, izquierda y narcotráfico. Ellos son los que invitan, hacen público ya una asociación vieja, de la FARC y el ELN y toda la estructura de narcotráfico, para ir en un proceso de toma política, del poder político de los gobiernos latinoamericanos. Y en Venezuela consiguieron la caja chica y un proceso que ya venía profundizado por Fidel Castro de ir minimizando al venezolano, de irlo estupidizando y contar con una estructura política que fuese formalmente dúctil para el deseo del Foro de Sao Paulo. Por eso nos encontramos a esta realidad, y por eso es que es tan importante recordar que no llegamos aquí, que es imposible estos 20 años de control social sin la ayuda, la colaboración, la participación directa de eso que llaman oposición. Sí, sería imposible. Es imposible. Totalmente. Y hay que entender lo que no es nuevo. No es que ahorita pasó porque... No, señores. Esto no es nuevo. La Constitución del 61 no podía ser modificada por
el proceso de constituyente originaria. Punto. ¿Cómo se logró eso? Con colaboracionismo. ¿Por qué los partidos de aquel entonces pusieron a personajes como Alfaro y Irene Sáez para competir contra Chávez? Por colaboracionismo. ¿Por qué pasaron leyes orgánicas sin los votos suficientes cuando todavía en la Asamblea Nacional existía la oposición suficiente por allá por el año 2004 para que eso no sucediera y se modificara la ley del TSJ? Por colaboracionismo. ¿Por qué se aceptó la interpretación de la Constitución del artículo 72 para el referéndum revocatorio? ¿Por qué se aceptaron los reafirmazos? ¿Por qué se aceptaron cada una de las cochinadas que propuso el gobierno? ¿Por qué se aceptó el proceso de automatización del voto? Por colaboracionismo. ¿Por qué se aceptó ir a las elecciones con un rep totalmente viciado, aquel cuento de 26 millones de habitantes y 16 millones de electores? ¿Por qué se aceptaron las firmas chimbas, estas que no tenían huella electoral, y pico millones de votantes que no existen? Por colaboracionismo. ¿Por qué un candidato llega y dice, sí, me robaron las elecciones, pero no fue tanto, fue solo un poquito en el 2006 y la gente lo aplaudió todavía? ¿Por qué otro candidato dice, sí, me robaste las elecciones, pero no voy a pelearlas y la gente lo aplaude? Todo eso por un colaboracionismo que va más allá de la política, un colaboracionismo general de todo el establishment político, comunicacional y social del país que ha buscado este proceso de destrucción gracias a un proceso previo de control político ejercido por la izquierda en el país. Eso. Ahora, Noel, aunque uno no esté muy metido en política ni entienda mucho, estos opositores siempre han pedido que la gente salga a votar. Claro. Vestir de democracia. Que iban a perder. Es que no solo sabiendo que iban a perder, a ellos no les importaba si perdían o ganaban, no, porque hay un punto que es importante. Jamás han deseado tener el poder, lo que han buscado siempre es cohabitar. Ok. El asunto es mantener la imagen de democracia. ¿Y cómo mantienes la imagen de democracia? Usando a la gente, haciendo que la gente fuese, votase, firmase, marchase, aplaudiese, cualquier estupidez menos lo correcto. Entonces le dijiste a la gente que una tiranía comunista se desmonta voto a voto. Y entonces les explicabas a la gente, mira, este es un gobierno que tomó los poderes, este es un gobierno que usurpa, este es un gobierno malísimo, este es un gobierno muy, muy malo. Ahorita es cuando estás empezando a hablar, llevamos como 3 o 4 años que estos están diciendo de manera incorrecta dictadura, cuando vivimos una tiranía comunista, pero por lo menos ese avance es digno de aplaudirse. Entonces, por fin, ahora se empieza a hablar en este país sobre ciertas cosas reales como para decir, esto es socialismo y el socialismo es malo. Es increíble que por fin esas palabras estén sonando en Venezuela. Es increíble que en este país por fin se odie a Fidel Castro. Exista algo, un sector de país que odie a un hombre que intentó cualquier cantidad de procesos militares, de procesos de invasiones, procesos de corrupción, procesos de adoctrinamiento contra Venezuela, y se le aplaudía. Entonces, cuando por fin este tipo de situaciones se están viendo en Venezuela, esa estructura política no haya que hacer, no haya cómo controlar este fenómeno que está viviendo un sector de Venezuela. Ese sector que todavía puede sobrevivir y dedicarse a pensar y a exponer su pensamiento. Porque lamentablemente la gran franja de venezolanos nada más puede sobrevivir, no puede dedicarse a exigir, a pensar y a decir la realidad de lo que sucede. Bueno, frente a eso existe una estructura política comunicacional que ya intenta ser la oposición de la oposición, pero manteniendo todavía esos nexos. Eso también está mal y eso el país tiene que rechazarlo. Y es muy fácil entenderlo. Y es muy fácil ese denominador. Y eso es muy fácil de explicar. Si te llamaron a votar bajo este esquema, participaron en sociedad con la destrucción de Venezuela. Ese es el termómetro real para poder entender de dónde buscar el mañana de Venezuela. Aquí todos sabían la realidad electoral. Todos fueron cómplices de esa realidad al hacer que la gente vistiera democracia esta desgracia. Pero en ninguna parte del mundo ha salido la dictadura, la tiranía con votos. No, y ni saldrá. Pero por eso es que históricamente, ¿por qué va a salir en Venezuela si no salió en ninguna parte del mundo? Que aquí somos muy creativos, ¿eh? Aquí somos muy creativos. En el 2002
Aquí jugaron a aquello del vacío del poder sin entender, mira, tiene un tipo que está matando gente, lo lógico es que lo saque por un golpe de Estado y establece un gobierno de fuerza. No, aquí nos pusimos creativos y lanzamos decretos y cosas de esto. Todo lo que dice el decreto era correcto, era lo que había que hacer, pero se hace con la imposición de un gobierno de fuerza. Punto. No jugando a la democracia. Aquí se quiere ser creativo. Aquí se quiere seguir en un marco de una constitución hecha por Chávez para poder salir del proceso chavista. Aquí se ha obligado a la gente a aplaudir cada una de las cosas que le han hecho daño al país, Jenny. Es impresionante. Ese no querer entender que esta realidad es un imposible si no existe esa unión, ese vals perfectamente ejecutado entre eso que se llama gobierno de oposición. Hoy esta visita de Bachelet tiene que dejar muy claro eso, porque Bachelet viene, es por la presión que hizo esa oposición, y viene a vestir la democracia al chavismo. A eso vino, y se sabía, y ya lo había hecho cuando ella estuvo en la ONU Mujer, y ya lo había hecho en el 2006, después de las elecciones fraudulentas del 2006. Aquí un grupo de genios, Manuel Rosales, Julio Borges, el criminal Teodoro Pekov y Timoteo Zambrano se reúnen con Bachelet, y el criminal Teodoro Pekov, el comunista Teodoro Pekov, el degenerado Teodoro Pekov, le informa a Bachelet: Chávez es un demócrata. Y el país aplaudía esa partida de degenerados, y todavía los aplauden. Chávez es un demócrata. Precisamente un general que lideró el intento golpista del 92, ahora está incomunicado, Miguel Eduardo Rodríguez Torres. No solo lideró el movimiento golpista del 92, él fue el que encargado de atacar la casona cuando no estaba. La casona es la residencia presidencial, que no es lo mismo que el Palacio de Gobierno, cuando no estaba el presidente allí. Ahí nada más estaba la primera dama con sus hijos y nietos, y él atacó con morteros, ametralladoras, ¿no? Sí, ahí no estaba la esposa de Carlos Andrés, ya que Carlos Andrés estaba en el Palacio de Gobierno, y Rodríguez Torres se dedicó a atacar con todo a eso, y no pudo. Y no pudo. Lo más ridículo es que ni siquiera ahora pudo. Lo detienen? Rodríguez Torres fue director de lo que era el SEBIN antes, DICIP. Es decir, Rodríguez Torres ha manejado el proceso de inteligencia, persecución, tortura de los venezolanos desde el inicio del proceso chavista. Después Rodríguez Torres tuvo un proceso de entrenamiento en algún otro país, y salió un momento de los radares, deja la dirección de la DICIP, y cuando Chávez lo vuelve a traer, modifica la DICIP y funda lo que se conoce hoy como el SEBIN, es el mismo aparato de inteligencia política, de inteligencia y represión. Rodríguez Torres introduce la tortura blanca en Venezuela de manera formal como ejercicio de gobierno, genera la tumba, un lugar donde, no sé si lo han recluido a él, pero donde se tortura de manera salvaje al que el gobierno decide, punto. Entonces, esta vez le toca a Rodríguez Torres, pues Rodríguez Torres, la revolución aprieta más duro a sus hijos, pues. Entonces, por eso es que tú ves a personajes de talla criminal como Rafael Ramírez financiando las cochinadas como las del 30 de abril, que por aquí no va a pasar ni por un ratico, porque Rafael Ramírez le tiene muchísimo más miedo a la revolución a la cual es parte, le pertenece, que a una eventual extradición de los Estados Unidos. ¡Wow! Eso es. ¿Por qué? Porque pasa eso, pasan cosas como esa, como el destino de Rodríguez Torres, como el destino que tuviese el Pollo Carvajal si los Estados Unidos no lo prinsan en España, como el destino de que tuvieran cada una de estas cosas que de repente deciden jugar dentro del marco de la revolución, pero no siguiendo las órdenes de la revolución. La revolución quiere que Maduro continúe. La revolución quiere que el proceso siga siendo liderado por este Stalin tropical. Y hasta que no se saque completo a ese aparato que va mucho más allá de Maduro, no existirá la posibilidad de que Venezuela pueda encontrar un norte correcto. Y por eso es que es tan importante irnos mucho más allá de Maduro. Maduro, y esto es importante que la gente lo entienda para que pueda comprender la realidad de esto. Maduro era vicepresidente y de acuerdo a esta ridícula constitución no podía ser candidato presidencial. Pero eso se elevó a el ridículo TSJ
que la oposición ha obedecido hasta en estos tiempos de este desastre ridículo desde la elección de la Asamblea del 2015, y con la bendición de Capriles, su contendor político, se permitió esa aberración en esa constitución, que Maduro fuese candidato y por supuesto ganase porque Capriles le entregó el gobierno. Entonces, cada una de esas cosas, el país las ha visto, las ha aplaudido, las ha tolerado y le dicen, dale, aplaude esa constitución, y el país va y aplaude. ¿Por qué? Porque el país tiene que seguir algún tipo de liderazgo. Lo que no ha entendido el país, que ese liderazgo que te dijo que vistieras esto de democracia durante todos estos años, no quiere otra cosa que la destrucción de Venezuela, por lo tanto, la destrucción del venezolano. Estaba viendo que Donald Trump hace una especie de examen de conciencia y dice que no han sido lo suficientemente duros con Venezuela. Quizá eso se debió a la mala información que tuvieron, se me ocurre. Sí, fue muy mala información, información de inteligencia contaminada. Le pongo ese mismo ejemplo del asunto de que los operadores financieros, políticos, militares, venían del chavismo, venían de ese proceso revolucionario, eran los operadores financieros que estaban soportando todo el proceso de esta transición pactada, la cual no tiene pie ni cabeza y ya no va a ser apoyada, simplemente le seguirán el chiste hasta que se pueda tomar algún tipo de decisión real con lo que suceda en Venezuela. Esto es bueno que el venezolano lo entienda. Como no se puede tomar ningún tipo de decisión real con lo que sucede en Venezuela en estos momentos, el chiste de la transición pactada va a continuar, y continuarán las reuniones, las negociaciones, oferta de unas elecciones en diciembre, cualquier cantidad de estupidez porque las decisiones no se pueden terminar de tomar porque no hay con quién tomarlas. Entonces, veremos al gobierno de los Estados Unidos preocupado por lo que tiene que preocuparse en el caso de Trump por su reelección. Veremos a los encargados diplomáticos del problema Venezuela reuniéndose, abrazándose, diciendo sí, ahí vamos, continúa el apoyo al presidente Guaidó, esto está muy importante, esto hay que seguirlo, pero eso no va a tener ningún tipo de aporte frente a la realidad de lo que sufre Venezuela. Lo que sufre Venezuela tiene que encontrarse con la realidad y enfrentarla, y allí veremos el accionar de los aliados cuando tengan con dónde encontrarse, con quién comunicarse y entender las posibilidades de qué es lo que va a ser de Venezuela. La situación es increíblemente delicada e increíblemente peligrosa, y es parte de lo que nosotros tenemos que entender a nivel global y mundial. Yo quiero ponerles un ejemplo ahorita. En Haití hay un gran escándalo por lo que sucede con Petrocaribe y el dinero robado en Petrocaribe en Haití. El asunto es que monta el dinero robado en factura petrolera sobre los 2.000 millones de dólares. Vamos a poner ese ejemplo de lo que significa la venta de petróleo de Venezuela a Haití por un monto de 2.000 millones de dólares. Eso es irreal, eso no existe. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Desde dónde venía la triangulación para poder cometer semejante desfalco y semejante guiso, semejante robo? ¿Cómo fue esa negociación? ¿Y cómo que nadie se dio cuenta? ¿Cómo no existía Contraloría en la Asamblea Nacional? ¿Cómo no hubo ninguna denuncia? ¿Cómo extrañamente los entes multinacionales e internacionales que se encargan de observar esas realidades no dijeron nada? El problema que tiene Venezuela es realmente grande e increíblemente ha sido no solo tolerado, aplaudido y usado por diversos intereses a nivel mundial. Venezuela, para encontrarse con su futuro, depende de que el venezolano despierte a su realidad, entienda cuánto vale Venezuela, ame a Venezuela y retome el orgullo de ser venezolano. Allí encontraremos de nuevo al aliado y al socio para poder recuperar el país. Hay intereses grandísimos en destruirlo y hay intereses enormes en recuperar a Venezuela. El potencial enorme de lo que significa Venezuela como unidad territorial y política única, entendiendo lo que significa Venezuela como una cabeza para llevar a Latinoamérica hacia adelante y para mantener el concepto de la doctrina Monroe de América para los americanos. Porque una Venezuela como está, o una Venezuela como la que quiere el proceso revolucionario, va en contra de una América para los americanos, va en contra de Occidente.
No, se nos fue la hora. Realmente uno espera que al próximo domingo, cuando nos volvamos a comunicar, haya alguna lucecita de esperanza. Y siempre la hay. Es que siempre la hay, Jenny, porque la esperanza es Venezuela. Si nosotros terminamos de entender que la esperanza no está en las estructuras políticas que tienen tarima, que la esperanza se llama Venezuela, y que en Venezuela, tanto afuera como adentro, existe cualquier cantidad de hijos de esta tierra que sí quieren hacer lo correcto, que sí entienden el daño profundo que existe, que sí pueden establecer los vasos comunicantes necesarios para voltear esto, establecer el orden y sembrar de nuevo las bases de la libertad. Nos damos cuenta de que Venezuela, de que esa esperanza que es Venezuela está allí, la podemos tener, la podemos recuperar y la podemos hacer grande. Si tienen la ventaja de que hay con qué recuperarla. Hay en otros países, Argentina, por ejemplo, se llevaron casi todo. En cambio, Venezuela, a pesar de todo el tremendo desfalco que se ha hecho, hay recursos como para poder salir adelante. Hay recursos y hay oportunidades y hay desarrollo. Nosotros tenemos un lugar privilegiado en el mundo. Nuestra ubicación geopolítica es única y eso jamás lo hemos explotado. Hasta eso tenemos de sobra. Noel, te agradezco tu tiempo y, como siempre, la próxima semana, con el favor de Dios, volvemos a estar juntos. Y solo te puedo decir que viva Venezuela. Que viva Venezuela. Venezuela de esperanza, Venezuela lo vale y vamos a recuperarla. Gracias, Noel. Amén. Muy buenas noches.